Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡oh!, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental, no solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. El desorden del zodiaco. Ay, Dios mío, con estos acuarios, Señor. Paciencia, dame paciencia con Acuarios, Señor. Paciencia con estos Acuarios. Bueno, un stellium que está en la casa 12. Mentiras, Acuarios son bellísimos. Son personas que tienen ahorita una gran tarea colectiva. Son personas que tienen ahora una gran función, una gran, una gran locura que hacer en medio de la humanidad. Entonces, tanto planeta y tanto stellium en la casa 12. Acuario ahora más que nunca, y esto sí, mira que algunas veces sí coincide, algunas veces coincide, me refiero en personas muy que conozco que están en este proceso, pues tanto estelium en la casa 12, la mejor forma de darle tanto aterrizaje a tantas cosas que ustedes están sintiendo y que están percibiendo, meditar. Y ustedes me disculparán y dirán: ay, pero este maestro siempre, y dele con la meditadera, y diga que medite, y dile que medite, y ay, es como adicto a la meditación ese maestro Javier. A toda hora que meditar y que meditar y que meditar y que meditar. ¡Qué pereza! Yo sé, puede llegar a sonar muy perezoso y todo, pero la casa 12 exige meditación. Es más, no diría solamente la casa 12. Ahora la energía está muy eléctrica, ahora el mundo está muy rápido, ahora la velocidad de la vibración está más rápida. El mundo ahora es muy conveniente meditar. Así no sepas meditar, empieza a meditar. Si ya lo haces, mejora la técnica. Si meditas 1 hora, medita 2. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Plutón está en Acuario y eso es una energía supremamente pesada y volcánica para un signo como Acuario. Urano está próximo a entrar a Géminis. Hay demasiada tensión, demasiada comunicación, demasiada información.
Hoy no falta, por el contrario, hoy sobra, sobra, hay mucho de todo, porque hemos venido creciendo en los últimos 100 años como humanidad, hemos venido evolucionando demasiado. Entonces hay demasiado de muchas cosas, demasiada información, demasiado todo, la vibración va más rápido y eso también está haciendo que el sistema nervioso colapse. Eso también está haciendo que las personas se sientan cansadas. Eso también está haciendo que muchas veces nos sintamos drenados. Eso también está haciendo que la capacidad intuitiva de Acuario se desarrolle más, que la capacidad incluso analítica y de canalizar información esté mucho más porosa que antes. Antes estaba como sellada, ahora está mucho más porosa. ¿Qué es lo que ayuda a poder filtrar y a liberar tanta energía y tanta tensión? Volver al centro. ¿Y cómo volvemos al centro? Teniendo espacios de quietud, teniendo espacios de meditación. Entonces, esta semana del 12 al 18, no solamente para Acuario, sino para muchos del zodiaco, pues también la energía nos pide silenciar un poco, silenciar la materia, pero silenciarla de manera consciente. Y eso se hace a través de la meditación. Por eso cada día, incluso cada día salen más descubrimientos de los grandes beneficios que nos otorga meditar. ¿Sí? No tiene que ser, no me lo tomen como que lo estoy diciendo como una propaganda, no tiene que ser con la Escuela Centro Holístico Javier Aragón. Nosotros venimos meditando ya años, no tiene que ser acá. Si quieres, medita solo, si quieres, medita en otro lugar, lo puedes hacer solo también. Si quieres hacerlo con nosotros en grupo, bien, pero no es por ese lado que lo digo. Lo digo es más por el sentido que ahora Acuario está siendo muy invitado a meditar para que pueda canalizar y para que pueda aterrizar tanta información y tanta energía y tanta electricidad que hay en el ambiente, ¿no? Tecnológico, de las cosas, del mundo, de cómo está todo ahora. Entonces, es una T cuadrada que invita a los acuarios también a que todo este proceso lo puedan aterrizar a través de la introspección, a través de meditar. Todo eso está, el planeta, todo ese arsenal de planetas en la casa 12, Acuario. Eso quiere decir que esta semana es una semana muy bonita para que tú puedas integrar y tener mucha fuerza en el inconsciente, mucha fuerza en la parte de meditación para que aparezcan también grandes herramientas y le puedas dar forma en tu vida, en tu mundo actual, porque todo esto se va a mover de Capricornio y se va a mover a Acuario, o sea, a tu signo, en el próximo mes, todo este arsenal. Entonces, que si ahora sientes la energía fuerte y la energía combustionada, Acuario, pues el otro mes va a ser aún más potente, aún más potente. Entonces, con mayor razón, ve preparando el cuerpo, ve preparando la materia, ¿sí? Vamos preparando el ego para que pueda recibir, lavando la vasija, preparando la vasija, la olla, para recibir el contenido que. Esa es la mejor, con tanto Stellium en la casa 12, el mejor consejo es silencio, silencio para que puedas escuchar a Juno, silencio en la meditación para que puedas escuchar a Mercurio, silencio en la meditación para que puedas escuchar a tu Marte, a tu Sol, a tu Venus, para que puedas escuchar todo eso en meditación. Entonces, como muy espiritual el tema para Acuario y todo este arsenal de planetas, pues va a estar filtrándose por Plutón en tu signo, dándole forma y quemándolo para que tenga un propósito muy espiritual y sobre todo muy colectivo. Entonces, enhorabuena, está recibiendo Acuario grandes momentos también energéticos, ¿no? Mira, acá dice Anet, efectivamente, en mi caso tienes tantas cosas que no sé por dónde empezar. Exacto, a veces es tanta turbulencia, pero sí es importante aterrizar y la mejor forma es buscando centros de meditación, buscando una agenda para meditar, que tú sepas que meditas todos los miércoles, que tú sepas que meditas todos los jueves, ¿sí? Acostumbrar el cuerpo, si eres de signo acuario, ascendente en acuario, luna en acuario, desarrolla el hábito para que tu ego, para que tu materia vaya entendiendo que todos los lunes meditas o todos los sábados o todos los domingos o cada 3 días o que meditas en la mañana y en la tarde de acuerdo al horario que cada uno de ustedes tenga. Entonces les viene muy bien hacer como su schedule, hacer como su rutina y decir, ok, yo me dedico a la meditación en estas áreas para que también se vaya bajando esa información.
Las que están en la membresía Meditación Merkaba, pues sabemos que meditamos todos los lunes y ya venimos años haciéndolo. Entonces, hoy lunes, esta noche, tendremos meditación para todos los que están en la membresía Merkaba por la escuela. Y en esto incluso esta noche pienso hablar acerca de esto.